Bienvenidos a Comodín Podcast, el podcast donde, no les voy a mentir, esta es la tercera vez que estoy grabando este capítulo. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, la verdad y la razón es que yo este capítulo ya lo había escrito, pero hace un año. Locura, porque cuando estaba haciendo mi otro podcast que había hablado, esa idea de charlando temas charlados, que cada vez que lo escucho digo, gracias a Dios que traje Comodín porque no iba a poder con ese nombre. Entonces nada, este primer capítulo que había escrito para el podcast era sobre las primeras impresiones. Iba a ser el primer capítulo, primeras impresiones. Jaja, qué gracioso, señor comedia, pero bueno, nada. Ahora lo traigo para el segundo. Así que nada, voy a intentar leer un poco el guión que tengo escrito, pero también hablarlo, porque vi que en las veces que grabé pasaron varias cosas. Uno, que mi cámara cambiaba todo el tiempo. Se iluminaba el fondo, se apagaba, se iluminaba, se apagaba. Y además que cuando lo leía mucho me daba cuenta que no era natural. Y yo tampoco me sentía muy cómodo sacando el producto. Así que nada, vamos a empezar. Hoy la verdad es un día tranquilo. Está nublado en Pontevedra, está lloviendo. No es nada nuevo acá, la verdad. El pasto es muy verde, eso es lo único bueno, pero nada. Así que primeras impresiones. ¿A quién se le da bien esto? Levante la mano que me diga, que me dé un consejo, por favor, porque a mí se me dan horrible. Y se me dan horrible para varios lados. A veces son graciosos, otras veces son tristes. Y aquí una anécdota. Hace 2 años una vez me postulé para un trabajo en donde en el trabajo tenía un cuestionario con muchas preguntas, muchas preguntas. Y esas preguntas siempre te preguntaban como, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Y cómo crees que eso aporta al trabajo? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Y cómo crees que eso te ayuda en el trabajo? ¿Cuáles son tus cosas? Y todas las preguntas iban relacionadas a qué esto que vos tenés te aporta al trabajo. Y había una pregunta que era, ¿qué deportes haces? ¿Y qué crees que esto te ayudaría en el trabajo? Entonces yo la verdad en ese momento iba al gimnasio regularmente, ahora ya no, no hay músculo, pero en su momento iba al gimnasio y puse, yo voy al gimnasio y creo que esto puede servir al trabajo porque voy a poder levantar cosas pesadas. Y yo con la seguridad del mundo lo mandé. Y dije, mandé todo, dije la verdad, dije mi verdad y nada, y esperé. A la semana me respondieron y me dijeron, bueno, genial, queremos tener queremos tener una segunda entrevista. Yo tipo, vamos arriba, no sé qué. Ellos tenían todo el cuestionario, empezaron a hacer preguntas, no sé qué, hasta que llegaron a esa pregunta y me dijeron, con que levantás cosas pesadas. Y yo, no te puedo creer. Y pueden creer que quedé en ese trabajo. Muy lindo trabajo de un año. Y me pasaba cada vez que había que levantar algo pesado, iban y me miraban, me decían, llegó tu momento, pibe. Pero me acuerdo que me dijeron, tipo, che, esto no. Nunca más lo ponga, por favor. Porque yo de verdad estaba convencido de que había que ponerlo, porque era. Todas las preguntas iban ¿a qué sirve en el trabajo? ¿Y a qué sirve? ¿Y a qué sirve? Y yo, bueno, la verdad es que no tengo mucho, porque. ¿Qué más podés poner de algo del gimnasio? Que tengo. Y sí, que tenía consistencia, pero lamentablemente es una mentira, es una falacia. Entonces, eso fue lo único que me pareció que. Nada, que creía que podía ayudar yo. Estaba abriendo mi corazón. Pero bueno, imagínense esa primera impresión que tuvieron de mí. De decir, qué guacho, qué pibe que pone esto. El más honesto y el más tonto, puede ser. Tengo mi mate hoy. Mucha gente me dijo que haga ASMR, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad y yo no voy a hacer ASMR, por favor. Y es que, a ver, si bien esa fue una anécdota graciosa, a mí las primeras impresiones siempre me han resultado difíciles. Porque bueno, digamos que la cara que tengo, el físico que tengo y todo, no es la de mejores amigos o de que alguien que me ve, porque ahora estoy hablando y tengo una cara, qué gracioso, no sé qué, pero cuando estoy neutro, no, amigo, eso es terrible. Y la voz que tengo, entonces, a veces mi cara y capaz que mi físico y todo no ayuda a que la gente me vea y diga, qué tipo, qué loco. Además a mí lo que me pasa muchas veces, y me pasaba cuando era niño, y me pasa también ahora no tanto, pero antes sí, era que me tranco mucho, me trancaba mucho al hablar, tartamudeaba, me trancaba, entonces yo a veces prefería no hablar y quedarme callado, con mi cara neutra, y eso generaba que, claro, que la gente tipo, ¿por qué no habla este tipo? Porque no podía.
Es más, yo a veces, no sé si a alguien le pasa, pero muchas veces como que me formulaba lo que iba a decir en mi cabeza, tipo, bueno, voy a decir esto. Pero yo ya sabía en qué palabra me iba a trancar. Tipo, si iba a decir qué gato lindo, yo sabía que en gato tipo, no le iba a poder decir. Entonces ahí tenía que pensar, bueno, ¿qué otra frase puedo decir? O me la juego y digo, qué gato lindo, y me tranco en gato. Pero me trancaba tipo 3 segundos. Entonces no. A veces el silencio es una opción. Pero bueno, con el tiempo yo le dije esto a mis padres y les dije, che, la verdad que creo que soy tartamudo. Y me dijeron, vos no sos tartamudo, sos pelo. No, le dije a mis padres tipo, che, creo que soy tartamudo. Y me dijeron, no, no lo sos. Y no fui, la verdad. Y se me fue. Por suerte, mejoré. No, o sea, no fue. Claramente es un chiste, no fue gracias a eso, creo que fue gracias al teatro y a exponerme y a hablar en público y en todo eso. Porque capaz que algunos dicen, pero vos has estado en escenarios y hiciste teatro y no sé qué. Sí, bueno, ahí es otra cosa. Es que al final es el tema de la mentalidad y cómo vos te sentís preparado para afrontarse a algo. Entonces creo que en el teatro, cuando lo actuás y cuando haces una presentación, es mucho más fácil porque vos ya es algo que has preparado 20.000 veces y estás seguro, estás confiado. Pero cuando es una primera impresión, una primera interacción, me pongo nervioso, me quedo mal, me tranco, no sé qué, me pasa mucho con mi garganta, que si me queda la garganta seca es un desierto, entonces quiero hablar y no puedo. A veces la voz se me va para atrás, y no. Es difícil, chicos, es difícil. Y es que en realidad tengo un temita con mis cuerdas vocales. ¿Algo más tengo? Sí, increíble. Fui al fonoaudiólogo y me acuerdo que me hice varios test y pruebas y cosas. Y una vez en el fonoaudiólogo me metieron una cámara por la nariz para llegar a mis cuerdas vocales. Y ahí yo estaba viendo la camarita, estaba viendo el interior de mi cuerpo. Y llegamos a las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales son como... Son así. Perdón para la gente que no está viendo. Pero imagínate tipo 2 semicírculos. Bueno, un semicírculo era perfecto. El otro tenía tipo errores. O sea, no era un semicírculo perfecto. Es como que tipo, ¿se te va el pulso? Bueno, esa era una de mis cuerdas vocales. Y el fonoaudiólogo me dijo, mirá, tenés esto. Cuando vos hablás, seguramente se te va la voz un poco más rápido. Es cierto. Entonces nada, por eso tenía que aprender a proyectar mejor mi voz, saber hablar mejor, saber modular mejor, porque también voy a hablar con alguien. Y a veces hablo así, menos me van a entender, más nervioso me pongo, más me tranco. Y bueno, nada, y al final termina todo mal. Qué excelente primera impresión. Muchas gracias. Al final todo eso lo pude entender, entendía lo que me pasaba y lo pude trabajar y pude mejorar mi primera impresión. Y también esto que hablo de mi imagen, la imagen es importante. Es importante, no solo la cara que tenés, eso es algo que no lo podemos cambiar. Y no voy a estar todo el tiempo sonriendo porque es antinatural y da más miedo, creo yo. Pero sí, afeitarse, estar limpio, bañadito, coso, que no es que antes no me bañaba, yo me baño, gente, quédense tranquilos. Siempre no, pero muchas veces me pregunto, ¿cómo quiero que me vean los demás? ¿De qué manera me quiero mostrar? La primera vez no va a ser la mejor, pero tengo la fe y la seguridad de que va a haber una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad con esas personas que sé que me voy a reencontrar. Igual hay que dejar de darles esa importancia que tiene. ¿Te acordás la primera vez que nos vimos, que nos conocimos, que no sé qué? No, muchas veces, esto lo hablaba con mi novia, que muchas veces conocemos a una persona de la manera más random, de la manera más sin importancia que hay, que al final esa persona termina siendo una de las más importantes de nuestras vidas. Ella claramente no se refería a mí, porque la historia de cómo nos conocimos es de las mejores que hay, que va a ir para otro capítulo. Pero sí es cierto que al final, yo qué sé, tus amigos de facultad, de colegio, de amigos, o en el trabajo, lo que sea, las circunstancias y las situaciones no tienen que ser las más raras, sino es simplemente conocer a alguien, empezar con un hola, hablar y conocerse. Y al final, esa primera impresión va a dejar de tener tanta importancia porque va a estar formada por nuevas experiencias y nuevos recuerdos con esas personas. No hay que quedarse solo con la portada del libro, por favor. Por eso, lo único bueno de las primeras impresiones es que no necesariamente tienen que ser la última de alguien.
como este capítulo. Es el segundo. Y la imagen que van a tener de mí va a cambiar para bien o para mal. Ahí están ustedes cómo les afecta lo que les digo y cómo se los digo. Ya aprovecho de decir muchas gracias por todo el feedback que tuve del primer capítulo. Quedé muy contento y la verdad que sentí un poco de presión para hacer este segundo, pero me di cuenta que me tengo que dejar llevar. Si sale mejor o peor, ya lo iré viendo yo, pero no puedo dejarle sin contenido y yo no puedo dejar de hacer contenido porque estoy obligado. Pero también porque tengo ganas de seguir haciendo y probando y no quedarme solo con esa primera impresión del capítulo. Y lo que también ocurre son los prejuicios. Porque una primera impresión siempre va a ir cargada de prejuicios, de lo que sabemos. Y a ver, yo no digo que no haya que tener sentido común, porque si vas a salir con alguien y tiene toda la pinta de ser asesino serial, no vas a salir. Pero si es una persona medianamente que tiene pinta de una persona normal, entre comillas, capaz ese prejuicio lo tenés que dejar de lado y darle una oportunidad a esa persona para mandarse sus propias macanas, sus propios errores y no juzgarlo por o pensar algo que esa persona no ha hecho. Y es que a mí siempre me ha pasado varias veces de cruzarme con alguien y ya juzgarlo. Y como no importa lo que haga, el modo que respiran, cómo se ríen, cómo miran, lo que sea, ya es como, no me cae bien. Y después me pregunto, ¿por qué juzgo así a una persona? Y en realidad no tiene sentido. Por eso también es importante en lo demás, en saber perdonar e intentar conocer a alguien. Nuestras acciones nos definen, eso seguro. Pero las personas pueden cambiar e intentar ser mejores. Por eso no digo acción nos definen, sino acciones. Entonces capaz hoy tuviste un mal día, pero por suerte para la mayoría siempre habrá un mañana donde lo vas a poder intentar de vuelta. Y cuando te des cuenta, ya habrás pasado esa primera impresión. Como de vuelta a este podcast. Así que no nos encasillemos y dejemos que las primeras impresiones sean anécdotas graciosas de lo que alguna vez fue un momento incómodo, de vulnerabilidad o gracioso para uno. Y bueno, y ahora eso fue un poco el guión que tuve, pero claramente esto fue, ya conté hace un año y te preguntarán, pero Tommy, ¿cómo te fue en España? Y bueno, yo siempre quiero mantener el podcast lo más audio posible y no tanto video, si bien creo que me gusta más tenerlo en video, quiero ser fiel a mis seguidores de podcast de solo audio, pero tengo que contar una anécdota también. Que bueno, yo cuando vine a España y a estar en el máster, mi hermano me dejó su termo, que él estuvo viajando todo el año con el termo, me dejó su termo para yo poder usar. Entonces, esto no fue el primer día de clase, pero sí fue los primeros días. Así que imagínense que cae una persona con un termo, que si bien hay bastante uruguayo y argentino acá, están en comida argentino, que caiga con un termo, que el termo se ve así. El botija. Entonces yo caigo con el termo así. No, o sea, ¿qué primera impresión se pueden llevar de este tipazo? De este tipazo. Nah, amigo. Pero bueno, al final yo decidí salir con ese termo y salí con eso porque la verdad me da gracia y me parece igual una historia interesante la del botija, esta mascota del Mundial 2022, que ahora se viene el Mundial. Pero bueno, capaz que al final a nadie le importó ese mate y capaz que nadie se dio cuenta del botija, excepto mis compañeros argentinos y Eli, un saludo a Eli, que ellos tomaban mate conmigo. Pero igual aún así me hace gracia el decir qué impresión quiero generar yo. Y si bien yo llevo este termo, que tiene este diseño, como también en mi laptop tengo stickers de personajes y de tonterías, hay mucha gente que también lleva cosas y al final es cómo te definís y cómo te querés mostrar. Lo cual a mí la verdad que me divierte. Y si viene el botija y se ríen, misión cumplida. Pero nada, ahora para terminar, quería contarles una última anécdota de estas primeras impresiones. Que bueno, con mi amigo de acá, Fran, el argentino, decidimos un día ir a un karaoke. Porque la verdad, era en un bar, tenía buena pinta, no sé qué, y fuimos al karaoke. Fuimos una vez, cantamos, no sé qué, me acuerdo que yo tuve un poco de nervios. Fuimos con más gente, pero con él es el que fui todas las veces. Después fuimos una segunda vez y yo dije, bueno, voy a cantar esta canción uruguaya que se llama Mayonesa, conocida globalmente, mundialmente, todo.
La canté, jaja, juju, muy divertido. Todo el mundo aplaudió. La verdad que es un bar donde agradecen que cantes canciones alegres. Y entonces te re divertís ahí. ¿Y qué pasó? Llegó el verano, yo me volví para Uruguay, estuve un mes ahí, como conté la vez pasada. Después, cuando me vine para acá, para Pontevedra de vuelta, con Fran salimos de vuelta al karaoke, creo que fue... Poner que pasaron 2 meses de esa última vez que hemos ido, de que fuimos. Llegamos a karaoke, nos sentamos en la mesa, no sé qué, viene una mujer con el cuaderno para anotarnos, me mira y me dice, ¡mayonesa! Y yo, no, no te puedo creer. ¿Se acuerdan de karaoke de mayonesa? Y quedó esa impresión mía de que soy el mayonesa. Y la mujer me pidió, por favor, cantá mayonesa. Y claramente cumplí y la canté. Y bueno, ahora quedé como el mayonesa. Pero qué buena impresión generé en esa gente que después de 2 meses se acordaran de mí y de que canté mayonesa. Así que bueno, creo que las primeras impresiones hay que dejarlas en eso. Anécdotas graciosas que nos acordamos. Así que nada, al final terminé siendo el mayonesa. Y ahora cada vez que voy ahí, tengo que cantar mayonesa. Es lo que hay. Pero a mí me gusta. Y es como digo, al final decidimos lo que queremos ser todos los días. Y esa fue la primera impresión que dejé en ellos. Y la verdad, creo que no lo hubiera hecho mejor que eso. Así que nada, acuérdense, primeras impresiones no duran para siempre. Siempre habrá una segunda oportunidad. Y nada, creo que lo voy a dejar por acá el episodio de Comodín. Espero que les haya gustado, espero que no haya estado muy mareado. Quería sacar este guión que ya tenía escrito hace mucho. El próximo capítulo va a ser con guiones nuevos. Capaz que no tan así mareados como fue este, pero quería un poco hablar de esto y quería sacarme este tema así ya como puedo darle paso a nuevo contenido. Pero nada, muchas gracias. Si les gustó, denle like, comenten, denme feedback. Me pueden seguir en Spotify o en YouTube, que es Comodín Podcast, con el logo que está ahí. En mis redes, Instagram y TikTok. Comodín Podcast también, con el logo. Lo busquen. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Vamos arriba.